voy a hablarle un poco sobre lo que es el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales y sobre los equipos de protección personal. Comencemos con los accidentes laborales. ¿Qué es un accidente laboral? Un accidente laboral es toda lesión que pueda causarle la muerte a los trabajadores. Esto ocurre en el entorno laboral y ocurre por dos causas, por dos principales causas. Por el ambiente de trabajo y por la causa humana. Llamamos causa ambiente de trabajo, lo llamaremos condiciones inseguras. Una condición insegura es toda aquella condición que pueda causarle un riesgo o un peligro al trabajador. Un ejemplo de condición insegura es cuando dejamos una herramienta filosa en el piso, sabiendo que por ahí transitan peatones, transitan trabajadores. Cuando esta herramienta esté en el piso, el trabajador fácilmente puede pasar, si no carga su bota de seguridad, y puede ocasionar un accidente, ya que puede ocasionarle una herida. También cuando tenemos la mala ubicación de un cable, que los trabajadores pasan o cualquier persona pasa, se puede tropezar por esa condición insegura y fácilmente lesionarse. También tenemos lo que es la causa humana. La causa humana la llamaremos actos inseguros. Los actos inseguros no son más que aquellos actos que nosotros mismos como seres humanos cometemos, aun sabiendo que son faltas graves que nos pueden causar accidentes. Un acto inseguro puede ser que estemos trabajando en alguna línea o estemos trabajando en una máquina y estemos manipulando el teléfono. Eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque nos está causando inseguridad en nosotros, nos puede traer como consecuencia un accidente. Estas son las dos principales causas por las que ocurren los accidentes laborales hoy en día, por actos inseguros y condiciones inseguras. Ahora aquí tenemos dos claros ejemplos de accidentes laborales por actos inseguros. La mayoría ocurren por actos inseguros. Tenemos aquí que un hierro, específicamente una cabilla, penetra el brazo de un trabajador por no cumplir con normas de seguridad y por no utilizar el equipo de protección personal. Aquí tenemos donde un trabajador introduce la mano en una máquina en movimiento, aun sabiendo que corre el riesgo de atrapamiento. Esto es un acto inseguro. Y trajo como consecuencia un grave accidente, perdiendo sus 4 dedos. Ahora bien, hablamos sobre lo que son accidentes laborales, pero ¿qué podemos hacer cuando ocurre un accidente laboral? ¿Cómo se notifica un accidente laboral? Entramos al tema notificar al jefe inmediato. Cuando ocurre un accidente laboral, el accidentado debe notificar al jefe inmediato o al supervisor inmediato. En dado caso de que el trabajador se encuentre indispuesto de hacerlo, alguien que esté involucrado en el accidente o en el lugar donde está el accidentado debe informar al jefe inmediato. Posteriormente se debe hacer la notificación de accidente. Esta notificación de accidente, según la LOCSIMA en su artículo 72, menciona que el accidentado debe hacer la notificación inmediata al jefe inmediato. Luego el jefe inmediato o cualquier ente de seguridad debe informarlo de manera inmediata a INSACEL. En un transcurso de 60 minutos debe hacer la información inmediata. ¿Quién puede hacer esta información? El trabajador accidentado, los familiares, los testigos, el Comité de Seguridad de Salud Laboral, el sindicato si la empresa cooperativa cuenta con un sindicato. Aquí tenemos el modelo del portal web de INSACEL. Esta es la página donde nosotros vamos a notificar la ocurrencia del accidente inmediato en el lapso de 60 minutos. Aquí solamente vamos a colocar la cédula del informante, de quien informa, de quien notifica el accidente, la cédula del accidentado, el RIC de la empresa y el estado donde está ubicado la empresa. Es importante resaltar que toda empresa pegada a la normativa legal debe estar inscrito o registrado ante el INSACEL. Ahora bien, ¿cuáles son los accidentes que se notifican? Según la LOCSIMA, todos los accidentes que causen daños y lesiones a los trabajadores deben ser notificados. Incluso un accidente de trayecto también es considerado un accidente laboral. Ojo, es considerado accidente laboral siempre y cuando se
uno se dirija en la dirección que uno dio a la empresa, en su recorrido habitual. Un accidente de trayecto no es más que aquel accidente que ocurre de mi hogar a la empresa o de mi empresa al hogar. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de notificación? Las formas de notificación es por vía telefónica, vía web y vía fax. Antes de entrar a lo que es la investigación de accidentes, es importante resaltar que hay un lapso de 24 horas para que se haga un informe o un registro formal del accidente ante el INSACER. El registro debe ser a las 24 horas para dar tiempo a que el médico ocupacional o el médico que está atendiendo el caso del accidentado dé un diagnóstico del accidentado para poder hacer la descripción detallada de ese accidente. Cuando ocurre un accidente hay que hacer una investigación de ello, todo con el fin de buscar la raíz de lo que causó ese accidente, de manera preventiva para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces aquí decimos que una investigación de accidentes es la técnica preventiva, orientada a detectar y controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de evitar la repetición de uno igual o similar al ya ocurrido. Es decir, que la investigación tiene como objetivo es evitar la repetición de algún otro accidente. Para hacer una investigación y tener información, necesitamos hacer una encuesta. La encuesta con el fin de informarnos mejor sobre el accidente. Se debe responder las siguientes interrogantes, no necesariamente tienen que ser las mismas, eso va a depender del accidente y de la necesidad que se haya en ese momento. Primero, ¿quién es el accidentado? ¿Cuál es el nombre del accidentado? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Cuál es la hora exacta en que ocurrió el accidente? ¿Quiénes fueron los testigos del accidente? Un punto muy importante o una parte muy importante, porque ellos nos ayudarán a ampliar más la descripción del informe del accidente. ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿En qué lugar en específico ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo fue que ocurrió el accidente? ¿Qué estaba haciendo ese trabajador? ¿Por qué fue accidentado? ¿Será que fue por un acto inseguro, por una condición insegura, por una mala información o por una mala formación en materia de seguridad y higiene laboral? Por último, el empleador debe hacer un informe de investigación del accidente. El empleador se dirige a lo que es el Departamento de Seguridad para que el Departamento de Seguridad redacte este informe de accidente final, cuya finalidad es una finalidad preventiva. Si el INSACER requiere este informe, el patrón debe hacérselo llegar directamente, personalmente, junto con el registro formal que se tiene que hacer en el lapso de 24 horas. Este informe mayormente lo pide INSACER, lo exige INSACER cuando los accidentes son muy graves y han causado la muerte del trabajador. Otro punto importante es que si el trabajador dentro del lapso de las 48 horas no ha informado al empleador que tuvo un accidente laboral, el empleador queda exento de toda responsabilidad, ya sea farmacéutica, quirúrgica, hospitalaria. Ahora bien, al igual que los accidentes laborales, las enfermedades ocupacionales también deben registrarse ante el INSACER o notificarse ante el INSACER. Es importante resaltar que una enfermedad ocupacional es toda aquella que es originada por el trabajo. Es una patología que viene dada por un riesgo mal controlado o por no realizar alguna pausa activa en el trabajo o por tener una mala información o una mala formación en cuanto a materia de seguridad y salud laboral. Ahora bien, las enfermedades ocupacionales, de origen ocupacional, según la norma técnica, ella tiene una lista de enfermedades de origen ocupacional. Cuando el trabajador tiene una enfermedad que se encuentra en esa lista, el registro se hace, o la notificación se hace más, como que más rápida, porque ya vamos a conocer el riesgo que produjo esa enfermedad ocupacional. Esa enfermedad ocupacional se debe notificar ante el INSACER en el transcurso de 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque debemos esperar que el médico ocupacional, junto con otros médicos multidisciplinarios, evalúen si es o no una enfermedad ocupacional lo que tiene ese trabajador. Por ejemplo, si el trabajador tiene una enfermedad ocupacional por un riesgo ergonómico, debe estar allí un especialista en ergonomía para ver por qué fue causado eso. Ahí se involucra todo lo que es la parte de seguridad
médico ocupacional y especialista en ergonomía. Cuando ya se tenga un informe claro, este informe claro y preciso, donde dice que sí, que el trabajador tiene una enfermedad ocupacional, esto se debe llevar ante el INSACEL. Los médicos de INSACEL son los que dicen si la enfermedad es realmente de origen ocupacional o no. De ser de origen ocupacional, el trabajador, depende de la gravedad, el trabajador puede ser destituido de su cargo. Ojo, el empleador debe ser responsable de todo su gasto. O puede hacer un trabajo rotativo, es decir, un trabajo no rutinario, para evitar esto. Al igual que los accidentes laborales, estos también deben hacer un informe de enfermedad ocupacional, que tiene algunos pasos similares a los del accidente laboral, solo que aquí describimos de manera detallada el riesgo que causó esa enfermedad ocupacional, o qué tipo de patología en realidad tiene, o qué gravedad tiene esa enfermedad ocupacional en el trabajador. Igual se debe registrar de manera inmediata y se debe hacer un informe de enfermedad ocupacional para declararse ante INSACEL. Ahora bien, hablamos de enfermedades ocupacionales y de accidentes laborales. Entramos en un tema muy importante, lo que son equipos de protección personal. Los equipos de protección personal no son más que aquellas herramientas o objetos que utilizamos para protegernos de cualquier peligro, para protegernos de un accidente. Según las normas COENIN, los equipos de protección personal se tienen o se deben usar, depende del riesgo que están expuestos los trabajadores. Por ejemplo, según COENIN dice que si yo voy a hacer un trabajo de soldadura, en soldadura tenemos lo que es una radiación ionizante. Debemos proteger lo que es nuestro rostro, colocando ¿qué? Una careta de soldar. Si tenemos un riesgo de radiación ionizante, no solamente protegemos lo que es nuestro rostro, ahí también puede existir otro riesgo como riesgo de salpicaduras de metales. Ahí utilizamos otro equipo de protección personal que sería un peto de cuero, puede ser una polaina, puede ser guantes de carnaza. Todos los equipos de protección personal se van a colocar, depende del riesgo que esté expuesto el trabajador. Ahora bien, tenemos los protectores respiratorios o equipos de protección respiratoria, lo que cubre, los protege de todo aquello que nos pueda causar daño en nuestra vía respiratoria. Están las mascarillas de filtro o de cartucho. Tenemos lo que es la mascarilla que se utiliza con bombonas de oxígeno. Esta mayormente se utiliza cuando estamos en un espacio confinado. Tenemos mascarilla sencilla o con cartucho sencillo, y tenemos mascarillas completas que también se utilizan para entrar en espacios confinados, que cuentan con unos cartuchos que cada cierto tiempo estos cartuchos se deben reemplazar. Tenemos lo que son los guantes industriales. En los guantes industriales tenemos diferentes guantes industriales, lo que son guantes de telas con puntos PVC, tenemos guantes con cubierta de látex, guantes dieléctricos, tenemos guantes de carnaza media manga y manga completa. Tenemos tenemos protecciones auditivas como son los de copa, de inserción anatómica y lo que conocemos como tapones auditivos. Todos estos equipos de protección personal auditiva se van a utilizar depende de los decibeles de ruido al que estemos expuestos. Es decir, cada uno tiene un área. Si el decibel de ruido es muy alto, pues debo usar un protector auditivo de copa, por poner un ejemplo. Tenemos los calzados de seguridad que son muy importantes. En toda fábrica o empresa donde se trabaje con materiales peligrosos o donde estemos expuestos a muchas condiciones inseguras, tenemos lo que son las botas de seguridad que cuentan con un pico de hierro o una punta de hierro que protege todos nuestros dedos. Las botas de seguridad pueden ser dieléctricas, pueden ser zapatos, pueden ser corte bajo o corte alto. Todo depende del tipo de trabajador y el área donde el trabajador se desenvuelva. Tenemos la protección corporal, tenemos los petos de cuero, tenemos lo que es el arnés de seguridad que se utiliza para los trabajos de altura con su respectiva eslinga, tenemos las chaquetas contra incendio y también están lo que son las chaquetas para el uso o el manejo de químicos, entre otros muchas protecciones corporales que existen. Tenemos diferentes tipos de cascos, que son cascos con barbiqueo, tenemos cascos con protectores auditivos, cascos con media visera y cascos con viseras completas. Es importante resaltar que COENIN
ella clasifica los cascos por casco A, casco B, casco C, depende de la necesidad y también por colores. Aquí solo lo estoy mencionando de manera general. Tenemos lo que es la protección visual. La protección visual está en lo que son los lentes. Hay diferentes tipos de lentes según el riesgo que se ha puesto el trabajador. Están los lentes completos que cubren lo que es toda la parte visual del trabajador. Estos lentes se utilizan mayormente cuando estamos trabajando con químicos. Tenemos los lentes oscuros que lo utilizamos cuando se va a hacer un trabajo de soldadura, y normalmente los lentes claros cuando vamos a hacer un trabajo, qué sé yo, vamos a taladrar, esmerilar, X cosas. Tenemos la protección facial, que en ella tenemos lo que es la careta esmerilada, una careta transparente, y las caretas oscuras, que son caretas para soldar. Ajá. Por último, decimos que los equipos de protección personal son protecciones individuales, es decir, de uso exclusivo de un solo trabajador, porque es individual el uso del equipo de protección personal. Ahora bien, los dejo con un mensaje. Ya que las tienes, póntelas. Les habló Karian Rincón, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre.